Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta nuestra tercera clase que estamos llamando las declaraciones fundamentales en Primero de Juan. Hoy es la tercera clase y hoy vamos a comenzar en el capítulo 3, versículo 23. Vamos a comenzar leyendo. 3:23 dice, y este es su mandamiento. Voy a pasar ahí. Este es su mandamiento. Ah, Así como hablamos la semana pasada, esta es la promesa y antepasada, este es el mensaje. Sabemos que hay muchas promesas y también sabemos que hay muchos mandamientos, pero Juan quiere simplificar para nosotros y que entendamos que todo puede ser condensado en un mensaje sencillo y directo. Entonces, él no está hablando ni de todas las promesas del Señor Jesús, ni de todos los mandamientos. Está hablando de la promesa, lo que estudiamos la semana pasada, y aquí de su mandamiento. Ahora, lo que es interesante, como termina el versículo, y otra vez, 1 de Juan 3:23, este es su mandamiento. Y no lo voy a leer todo, dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ahora, si, si fuéramos a preguntar, yo creo que todos aquí somos estudiosos de la Biblia, si antes de la clase yo les preguntaría, en Primera de Juan, ¿cuál es el mandamiento? O en las enseñanzas de Jesús, ¿cuál es el mandamiento? Si fuera uno solo, yo creo que nadie aquí contestaría creer en el nombre de Jesús. Creo que todos contestaríamos amarnos los unos a los otros, ¿cierto? De hecho, Jesús es lo que él dice cuando él dice, os doy un nuevo mandamiento en Juan 13. Y de hecho, en este mismo versículo, ¿verdad? Hay una coma después de creamos en el nombre de su Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha mandado. Um, y de eso vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar del mandamiento inicial, ¿verdad? O la inicial parte del mandamiento. Porque obviamente en Primera de Juan vamos a tener muchas otras oportunidades de hablar de amor y de amarnos los unos a los otros. Pero por alguna razón, el Espíritu Santo le inspira a Juan a decir que este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? ¿Por qué introduce el concepto de fe junto con el concepto de amor como un mandamiento? Ok, acordémonos un poquito de las semanas anteriores, ¿verdad? La primera lección la sacamos de Juan 1:1, donde dice, este es el mensaje, ¿verdad? Vamos a leerlo, Juan 1:5. Um, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y se acuerdan la palabra griega para mensaje es angelía, ¿verdad? Después, la semana pasada, en la lección 2, vimos esta es la promesa. Y eso es Juan 2:25. Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La palabra griega para promesa, así como mensaje es angelía, la palabra para promesa es epiangelía. ¿Ok? O sea, encima de un super mensaje, es lo que es una promesa. Um, entonces, lo que es interesante es que un mensaje, ¿verdad? Es para ser recibido. Mensaje recibido, yo te escuché, yo te oí, este es el mensaje que Dios es luz. Pero una promesa es para ser creída y que uno se adueñe de ella, ¿verdad? Entonces, la promesa de la vida eterna de poco te sirve si no crees en la promesa. Pero si lo llevamos más allá y seguimos la progresión de estas palabras, el mensaje es para recibirlo, la promesa es para creerla, pero la palabra de hoy este es el
mandamiento. Y si un mensaje lo escuchas y si una promesa la crees, ¿cuál es la acción que uno toma con un mandamiento? Obedecerlo, cumplirlo, hacerlo, ¿verdad? Entonces, a la medida que vamos viendo más información en Juan, también nos va involucrando más en el proceso, ¿verdad? Porque es algo, oír el mensaje, qué bonito, el bonito mensaje, es algo más, creer en la promesa, ay, qué lindo, Dios me quiere dar vida eterna, pero después él dice, yo también tengo un mandamiento para ti. Y no importa cuánto me escuchas, no importa cuánto me crees, si no cumples el mandamiento, si no obedeces mis instrucciones, el mensaje no te ayuda, la promesa no es para ti. ¿Ok? Entonces, tomando eso en mente, vamos a analizar un poco, primero viendo lo que el mismo Juan dice acerca del mandamiento y de la fe aquí en esta misma carta. Nos vamos a regresar un poquito, porque en el capítulo 3:23, donde comenzamos, no es la primera vez que él menciona un mandamiento. Él primero empieza a hablar del mandamiento en el capítulo 2. Y si nos regresamos ahí un momentito, el capítulo 2, versículos 7 y 8, dice algo muy interesante. Bueno, 7 y 8 y quizás un poquito más abajo. Dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. Y se dan cuenta, en todo Primero de Juan siempre habla de mandamiento singular. ¿Okay? Yo no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Bueno, quiero que entendamos lo que le está diciendo y que nos acordemos lo que ya hemos estudiado, porque el mensaje que hemos oído desde el principio y que anunciamos, Juan 1:1, Juan 1:3, Juan 1:5, es que Dios es luz. Ese es el mensaje original, ese es el mensaje desde el principio, ¿ok? Pero conectado o incluido con ese mensaje de quién es Dios, hay un mandamiento que también es antiguo, ¿ok? Un mandamiento antiguo, dice, que habéis oído desde el principio, pero después en el versículo 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Entonces, fíjense en la aparente contradicción. El 7 dice, no os escribo un mandamiento nuevo. Sin embargo, el 8 dice, os escribo un mandamiento nuevo. Entonces, ¿cuál es? ¿Es nuevo o no es nuevo? Y obviamente la respuesta es que es las dos cosas. Es un mandamiento antiguo que a la vez es nuevo. Dice el versículo 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, hablando de la oscuridad y la luz, de todo lo que ya hemos visto, y la luz verdadera ya alumbra. Entonces hay una conexión entre el mandamiento y la luz verdadera que ella alumbra y lo que eso hace en nosotros. Y si leemos un poco más, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, este todavía está en tinieblas, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, porque el que aborrece a su hermano está en las tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No es nuevo el mandamiento, pero sí es viejo el mandamiento. No es viejo el mandamiento, pero sí es nuevo el mandamiento. Suena confuso, pero lo que él está diciendo es que Dios, que es luz y no hay tinieblas en él, y como leímos en Santiago 1:16 y 17, Dios no cambia. Dios no de repente decidió que Él quiere algo diferente de su creación. Y si le regresamos al principio, cuando Dios empieza a dar mandamientos, ¿verdad? Claro, no el principio, el primer mandamiento que da es no comas de ese árbol, ¿verdad? Pero después Él empieza
si pensamos en lo que pensamos generalmente cuando pensamos en mandamientos, pensamos siempre en los 10 mandamientos, ¿verdad? Que fueron dictados por Dios mismo en el monte Sinaí. Y uno puede analizar esos 10 mandamientos y se da cuenta, ¿verdad? Que los mandamientos que él da tienen que ver con lo que él dice después, ¿verdad? Que él dice, hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. ¿Verdad? La primera mitad de los 10 mandamientos tienen que ver con tu relación con Dios y la segunda mitad de los 10 mandamientos tienen que tener con tu relación con personas. No mientas, no hurtas, etcétera, ¿verdad? Y entonces, cuando Dios entrega en la Biblia lo que se llama el Shema en el Antiguo Testamento, ahí en Deuteronomio, en Deuteronomio repite los 10 mandamientos, pero un capítulo después les entrega el Shema. El Shema es amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu fuerza, ¿verdad? Ese es el Shema. Oíd Israel, Dios es uno, hay que amar a Dios con todo lo que eres. No podemos servir a Dios, no podemos agradar a Dios sin amar a Dios. Pero cuando le preguntan a Jesús acerca de esto, ¿se acuerdan? En el Nuevo Testamento, los fariseos le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Y se acuerdan cómo contesta Jesús? Dice, el primer amar es amar a Dios. O sea, él repite el Shema, oíd Israel, Dios es uno, hay que amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu corazón, con todo lo que eres. Pero después dice, y el segundo es igual, hay que amar también a tu prójimo, como a ti mismo. Ahora, todo eso, cuando Juan dice el mandamiento es viejo y nuevo al mismo tiempo, él está hablando del mandamiento de amar a Dios, de amar al prójimo, etcétera, etcétera. Pero repito, en esta lección de hoy, de Primera de Juan 3:23, no estamos hablando de amor todavía, porque cuando él habla del mandamiento, ¿verdad? Porque él introduce la idea del mandamiento en el 2, 7 y 8, pero no nos dice todavía cuál es el mandamiento. No nos dice cuál es el mandamiento hasta el 3:23. Y en el 3:23, para analizarlo una vez más, él dice, mira, este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha mandado. O sea, el mandamiento tiene dos partes. El mandamiento, una de las partes integrales del mandamiento de amar, es creer en el Señor Jesucristo. Y por eso es que el mandamiento es antiguo y nuevo al mismo tiempo. Porque lo que es antiguo es que siempre hemos tenido que amar a Dios y amar al prójimo. Pero lo que es nuevo es que ahora tenemos el ejemplo de Jesús. Ahora tenemos la motivación de lo que Él ha hecho por nosotros en su Hijo Jesús. Eso es nuevo y tenemos el ejemplo de Jesús, pero sin creer en el nombre del Hijo de Jesucristo, no vamos a saber cómo amar, como Él nos ha amado y como Él nos ha demostrado amar ahora. Y eso es lo que hace el amor y el mandamiento tan igual viejo y antiguo y nuevo al mismo tiempo. Que la acción es igual, pero lo que lo hace nuevo es la fe. Lo que lo hace nuevo es el creer. Porque antes quizás amábamos o amaban en el Antiguo Testamento en base al conocimiento que tenían de Dios y de la ley y de los ejemplos que tenían de Abraham y de Isaac y los patriarcas, etcétera, etcétera. Pero ahora el amor está ligado,
capítulo 3, versículo 23, está ligado a creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y entonces lo que tenemos que entender claramente es que sin fe el amor no sirve. Sin la fe correcta, el amor no es el amor correcto. Y eso lo tenemos que entender porque obviamente hay muchas categorías, muchas marcas de amor, ¿verdad? Hay mucha gente en el mundo que ni conoce a Dios y aman a sus hijos, y aman a sus mamás, y aman a sus esposas, y aman a su favorito equipo de fútbol, y aman a quién sabe quién aman. O sea, hay muchas categorías de amor, pero aquí no está hablando de cualquier amor. Aquí está hablando de un amor que está conectado a la fe que tenemos en el nombre de Jesús. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y todo lo que viene después de eso está fundamentado en eso. ¿Ok? Sin fe en Jesús, sin creer, el amor no sirve. Entonces vamos a pasar un poquito de tiempo en Primera de Juan, viendo lo que Juan dice acerca de creer. Ahora, este autor Juan, más que cualquier otro autor en la Biblia, escribe acerca de creer. Él escribe de verdad y de creer más que cualquier otro autor en la Biblia. Y vamos a ver cómo escribe de creer en Primera de Juan y cómo escribe de creer en el Evangelio de Juan. Pero vamos a empezar en la carta, en Primera de Juan. Vamos a empezar en el capítulo 4. En capítulo 4, versículo 1, él dice: amados, no creáis todo espíritu. Y así como no está diciendo que amemos con cualquier amor, tampoco está diciendo que creamos con cualquier creencia. No creas todo espíritu, sino probando los espíritus si son de Dios. Hay que asegurarnos que en lo que vamos a creer es la cosa correcta. Mira lo que dice el versículo 17 también del capítulo 4, de 16, perdón. Dice: y nosotros hemos conocido y creído, ¿qué? El amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Pero qué bonito que cuando él habla del amor de Dios, dice: tú lo conoces, y no solo lo conoces, pero tú lo crees. O sea, porque él quiere que el amor que nosotros tengamos, lo tengamos porque lo hemos recibido de él y lo creemos. O sea, yo te puedo decir: hermano, hermano, te amo, pero si no hago algo para comprobarte ese amor, posiblemente no me creas. Y aún más, si hago cosas para hacerte daño, probablemente, seguramente no me vas a creer. O sea, Dios no solamente nos anuncia que nos ama, ¿verdad? Él nos hace creer que nos ama. Y nos hace creer que nos ama porque nos lo muestra. Nos da pruebas de su amor. O sea, ¿qué dice Juan 3:16? El versículo que todo el mundo se sabe de memoria, ¿verdad? De tal forma amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, sabemos que Dios nos ama por las cosas que Él hizo para demostrar ese amor. ¿Okay? Capítulo 5, también en esta carta, en Primera de Juan, versículo 1, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es Cristo, perdón, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si creemos en Jesús, entonces, ¿qué somos? Somos engendrados por él, somos nacidos en él. La fe nos da la vida, nos da la posición en la familia de Dios. Eso es a través de la fe. Y el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que, ahí está la palabra otra vez, el que cree
que Jesús es el Hijo de Dios. La fe nos da la victoria. Que mira todas estas cosas que la fe nos da. Versículo 10 del capítulo 5, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, el que cree tiene testimonio en él mismo. Él mismo también tiene algo que compartir. Y al contrario, el que no cree no tiene nada que compartir. El versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. La creencia, la fe, es lo que nos da la certeza de la promesa de la vida eterna. Y el versículo continúa, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, la palabra creer aparece 2 veces en ese versículo, y es para que creyendo en la promesa también creamos en su identidad. ¿Ok? Entonces tenemos, resumiendo lo que dice desde el 4 y 5 de esta carta, es que no creas cualquier cosa, cree en Dios, cree en su amor, porque creer en esas cosas te puede dar victoria, te puede dar vida eterna, te puede dar aseguranza, te puede dar algo bueno para compartir con otros, ¿verdad? Y sin esa fe no tienes nada que dar. Y yo creo que eso nos empieza a ayudar a entender por qué la fe es tan importante para un amor válido, un amor que realmente beneficia y sirve y ayuda a los demás. Es un amor basado en la fe, basado en creer en Dios. Vamos a pausar un momentito para ver si hay comentarios y observaciones, y después vamos a tomar un viajecito en el Evangelio de Juan, viendo cómo él escribe acerca de la fe ahí. Pero si alguien tiene comentarios, preguntas, es un buen momento para pausar y tomarlas. Bueno, si no tienen comentarios y preguntas, pueden pensarlas y las hacemos, daremos otra oportunidad más adelante. Vamos a ver entonces, vamos a cambiar de libro, mismo autor, vamos a ir al Evangelio de Juan y como digo, un viaje rápido a través del Evangelio de Juan, viendo cómo él también enfatiza creer en ese libro, en ese volumen. Mira el 1:12. Vamos a empezar en el 1 y terminar en el 20. Cuando habla de Jesús, cuando primero introduce el concepto del verbo que fue hecho carne y vino a habitar entre nosotros, dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, y estamos viendo, o sea, si están tomando notas, hagan una lista al leer estos pasajes de todas las cosas que conseguimos a través de la fe. ¿Verdad? Ya hablamos de la victoria, ya hablamos de la certeza en la vida eterna, ya hablamos de tener algo que compartir con otros, ya hablamos de entender quién es Él y quién somos nosotros. Y aquí tenemos la potestad de ser hechos hijos de Él a través de la fe. La adopción viene a través de la fe. En el versículo 50, después de que Él empieza a llamar sus discípulos y tiene sus encuentros con Nataniel y los demás, dice, respondió Jesús y le dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas, verás. O sea, tú crees en base a lo que ya viste, pero te voy a dar más pruebas para que tu fe crezca. Y el trabajo de Jesús, lo que Él nos está mostrando en el Evangelio de Juan, es que Él está interesado en hacer las cosas necesarias para que la gente crea en Él y para ayudar a la gente que crea en Él. Y Dios es igual. A veces pensamos en un Dios que está escondido, que no quiere que nadie lo vea, ¿verdad? Pero es todo lo contrario. Él
Él se manifiesta, Él muestra su amor, Él muestra su poder, Él muestra su cuidado, Él hace cosas con el fin de que la gente deposite su fe en Él. Y Jesús le está diciendo esto a Nataniel de entrada, le está diciendo, oye, ya viste algo, pero te voy a demostrar muchísimas más cosas para que creas aún más. Al capítulo 3, ya lo mencionamos, versículo 15 y 16, el versículo 15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, sin creencia, ¿en qué condición estás? Perdición. ¿Eh? ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de la fe, a través del creer, nos salimos, nos escapamos de la perdición. Pero mira lo que dice el versículo 36, eso es bien interesante, un poco más abajo, cuando está hablando ya de Juan el Bautista, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, allí, y ahí es bien importante, porque ahí rehusar creer en el griego, en realidad es la palabra desobedecer, el que no obedece. Entonces, aquí nos da una buena lección, ¿verdad? Y si lo quieres, por ejemplo, lo puedes leer en la Biblia de las Américas, que lo traduce de esta forma. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida eterna. Entonces, si yo te preguntara, cuál es el opuesto de creer? Pues según Dios, el opuesto de creer es desobedecer. Y lo que eso me enseña es que obedecer es parte de creer. Que creer es obedecer. Y por eso es que, regresando al versículo de hoy, ¿verdad? Primera de Juan 3:23, cuando Él entrega el mandamiento, que es amar, lo entrega sobre un plato de fe, ¿verdad? Este es el mandamiento, que creyendo en el nombre de Jesús, nos amemos los unos a los otros. Porque sin la fe no hay obediencia. La obediencia no es válida. Y una fe verdadera es una fe que obedece, porque el opuesto de creer es desobedecer. Capítulo 6 de Juan. Seguimos en este viaje. Capítulo 6 de Juan, versículo 29. Esto es justo antes, bueno, después de que alimentó a los 5,000, cuando lo buscan la siguiente mañana queriendo más comida, y Él les dice, respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios, el trabajo de Dios, lo que Dios quiere que tú hagas es creer. Y otra vez, tiene más sentido que Juan en su carta dice, este es el mandamiento. ¿Okay? El mandamiento está fundamentado en fe. Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y acuérdense que creer en Jesús y hablar de fe tiene muchos niveles y muchos detalles importantes, ¿verdad? Específicamente en 1 Juan 3:23 dice que tenemos que creer en el nombre del Hijo de Dios. Aquí está diciendo básicamente lo mismo, pero ¿cuál es el nombre del Hijo de Dios? ¿Cuál es el nombre que Él se está dando en Juan 8:24? ¿Se dan cuenta? Porque si no creéis, ¿qué? Que yo soy. Ahora, cuando un judío dice yo soy, los demás están pensando, este está hablando del Dios del Antiguo Testamento. Este está hablando del Dios que se apareció a Moisés en la zarza ardiente y le dijo, yo soy quien yo soy. Y Jesús no está hablando de esa forma accidentalmente, ¿verdad?
el yo soy, tenemos que entender, tenemos que creer en la identidad divina de Jesús. En el mismo Evangelio de Juan, en el principio era el verbo o la palabra, ¿verdad? El verbo era con Dios y después dice el verbo era Dios. O sea, Jesús es Dios. Cuando él dice yo soy, más adelante en Juan 8, él lo dice otra vez y buscan piedras para apedrearle, porque ellos entendían que cuando él decía yo soy, él estaba pronunciando el nombre divino, sagrado de Dios, refiriéndose al mismo. Pero él dice, si tú no crees eso de mí, vas a morir en tus pecados. Será importante creer. ¿Y creer qué? O sea, no es suficiente creer que Jesús es una buena persona. No es suficiente creer que Jesús tiene buenas enseñanzas o que es quizás un interesante profeta o maestro. No, si tú no crees que yo soy, vas a morir en tus pecados. Capítulo 11. Capítulo 11 es la historia de Lázaro. Y eso es cuando ya salió María, ahora viene Marta, y le dice a Marta, dice, yo soy la resurrección y la vida, le dice Jesús a ella. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Okay? La fe puede darnos vida cuando estamos muertos. Y después, cuando él está sentado con o caminando, o entre caminando y sentado con sus apóstoles, después de la última cena, antes de que lo arrestan, que es la conversación que comienza en Juan 13 y continúa Juan 14, 15, 16, ¿verdad? En el capítulo 14, versículo 1, él dice a los apóstoles, mira, no se turben vuestros corazones. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y ahí lo vemos otra vez, que el creer es un mandamiento. Y no hemos hablado de eso todavía, pero muchas veces tú y yo hablamos de creer y de fe como algo que está o que no está, que existe o que no existe. O alguien tiene fe o no la tiene, ¿verdad? Como que sí es algo que sí a algunos les toca y a algunos no. Pero no es así. Creer es una decisión, porque creer es un mandamiento. Aquí Jesús no le está diciendo a los apóstoles, si tienen fe, les va a ir bien, ojalá y la tengan, ¿no? Y a nosotros no nos dice, oye, ojalá y te caiga algo del cielo y tengas fe. No, no es así. Lo que él dice es creer en mí. Eso suena, eso es un imperativo, eso es un mandamiento. O sea, tú tienes que decidir si quieres creer o no. Y los apóstoles tenían que tomar una decisión. Jesús les está diciendo, ok, cree en mí. No te estoy preguntando si tienes fe, te estoy diciendo que tengas fe en mí. Y por eso es que en Primera de Juan 3:23, cuando dice, este es el mandamiento, tenemos que reconocer que creer es un mandamiento. No es opcional, es una decisión. No se trata de convencer, no se trata de dar pruebas, no se trata de dar argumentos, se trata de decidir si vas a creer o no, porque Dios te está diciendo, cree en mí, Jesús te está diciendo, cree en mí, porque si no lo haces te vas a morir. Mira el capítulo 17, versículo 21, esto es la oración que él hace. Lo van a arrestar en el 18 y crucificar en el 19. Está orando en el 17 en el huerto y dice en el 21,
17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, ahí Jesús está hablando de la misma fe, pero ahora está hablando de la fe que él ya le instruyó a sus apóstoles tener, y él ahora está orando que tú y yo tengamos esa misma fe, pero ¿con qué propósito? Para que el mundo tenga una oportunidad de también ver eso y creer, para que el mundo crea. Porque lo que quiere Dios, lo que quiere Jesús, es que creamos, es que tengamos fe. Llegamos al capítulo 20, porque en el 18 lo arrestan, en el 19 lo crucifican y en el 20 resucita. Y primero tiene su encuentro con Tomás, ¿verdad? Y de Tomás siempre hablamos, es el que dudaba, el que no quería creer, ¿verdad? Y mira lo que le dice en el versículo 27 del 20. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ahí está otra vez. Es una instrucción, es un mandamiento. Deja de ser incrédulo. ¿Okay? Tú y yo conocemos mucha gente que es incrédula. Lo que ellos necesitan es dejar de ser incrédulos y empezar a creer. Y si no quieren creer, es por eso, es porque no quieren. Es porque no quieren creer. Y tenemos que reconocer eso, porque creer es un mandamiento. Creer es una decisión. Y entonces respondió Tomás y dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando Dios le dice, mira, aquí estoy enfrente de ti, cree en mí, Tomás cambia de ser incrédulo a ser creyente. Él toma esa decisión. Al terminar este evangelio, el versículo 30 y 31 del mismo capítulo 20, leemos esto cuando él está hablando de por qué escribió este libro. Y dice que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. ¿Con qué propósito? Dice el versículo 31. Estas se han escrito para que creáis. Pero otra vez, hablemos de los detalles, ¿verdad? Que creáis que. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Y aquí nos dice, porque es importante. Recordemos el mandamiento de 1 Juan 3:23. Hay que creer en el nombre de Jesús. Y mira lo que dice Juan. Todo esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, ¿qué es lo que tenemos que creer? Y no me digas, tenemos que creer en Jesús. No, eso no es lo que tenemos que creer. Tenemos que creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es muy diferente que creer en Jesús. Creer en Jesús no incluye todos esos detalles importantes de quién es Él. No incluye el detalle de creer en su nombre. Su nombre, según Juan 8:24, divino del yo soy. Su título como rey, ungido. Eso es lo que significa Cristo, ungido. Es la misma palabra que Mesías. O sea, creer que Jesús es un carpintero no es igual a creer que Jesús es el rey de mi vida. O sea, el Cristo es el jefe, el mero mero. Hay que creer que Jesús es el Cristo, el ungido por Dios para reinar. Y no solo eso, también hay que creer que Él es hijo de Dios, que Él es divino. O sea, no es suficiente creer, como ya lo mencionamos, que Jesús era un buen hombre, que vivió hace muchos años, que tenía buenas enseñanzas, un buen filósofo. No, eso no es suficiente. Hay que creer que Él es el rey. O sea, eso es reconocer su autoridad y hay que reconocer y creer que Él es hijo de Dios. Eso es reconocer su divinidad. ¿Ok? Autoridad y divinidad. Eso es lo que está en el nombre de Jesús.
porque Jesús es Jesús. O sea, Jesús es un nombre así como yo me llamo Vicente y Joel se llama Joel, ¿verdad? Un nombre es un nombre. Jesús es un nombre, pero creer en el nombre completo, ¿verdad? Jesús el Cristo, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Yo Soy, Jesús el Mesías. Eso es lo que hay que creer. Y todo esto, según Juan, se ha escrito para que podamos creer eso. Porque si no lo creemos, lo demás no va a funcionar. O sea, la otra parte del mandamiento que él entrega. Y regresando a Juan 1:3, primero a Juan 3:23, este es el mandamiento, que creas en el nombre del Hijo de Dios y que se amen los unos a los otros. Sin el creer, el amar no funciona. Y entonces lo que nos queda es preguntarnos, ¿qué tal tu fe? ¿Estás haciendo lo que haces para Dios por la fe que tienes? Por la fe en la identidad de Jesús, como Dios, como Hijo de Dios, como Rey de tu vida. Mira cuando en Hechos, cuando Felipe habla con el eunuco, ¿se acuerdan? Están hablando, abre su boca, comienza desde la escritura donde están y le anuncia el Evangelio de Jesús. Es Juan 8:35 por ahí. Yendo por el camino, llegan a cierta agua y le dice el eunuco, oye, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y se acuerdan lo que le dijo Felipe? ¿Cuál era el prerequisito para su bautismo? Si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, no puedes obedecer sin primero creer. Porque el obedecer sin creer es simplemente hacer, no es obedecer. Bautizarte sin creer es simplemente mojarte. Entonces, ¿qué le dice? No le está diciendo bautízate. Él le está diciendo, si crees de todo corazón, entonces, adelante. Entonces bajemos al agua. Y descendieron al agua y se bautizó y se fue contento. Si te quieres ir contento hoy, revisa tu fe. ¿Crees de todo corazón? Si te quieres desconectar hoy esta noche, contento, revisa tu fe, analiza tu fe. Porque sin fe, lo demás que hagas para el Señor no tiene sentido, no tiene propósito. Vamos a leer el pasaje una vez más, capítulo 3, versículo 23. Y acuérdense, el mensaje es que Dios es luz. La promesa es la vida eterna. Y el mandamiento, aunque sabemos que el mandamiento es que nos amemos los unos a los otros, primero de Juan 3:23, lo que nos dice es esto. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Su Hijo, Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Creamos en quién es Él, porque encima de eso se basa lo demás que tenemos que hacer, que es amarnos los unos a los otros. Me gusta mucho Juan 5:4, la última parte, que dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí está. ¿Quieres ganar? La fe, la fe. Bueno, esa es la lección de hoy.
Ahora tenemos 5 minutos. Si alguien quiere comentar, observar, preguntar, y después tendremos la oración final. Vete preparando, Joel, para la oración final, por favor, pero si alguien tiene observaciones o comentarios, este es el espacio para hacerlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que dice Hebreos 6. Y tampoco obedecerle, ¿verdad? Sin fe no podemos obedecer. ¿No? No podemos. Betty, adelante. Buenas noches, hermanitos. Hermanitos, gracias por este ratico, pero para hacer una observación, hermanito. Yo vi que Colombia es a las 9 de la noche este estudio, porque en Venezuela es a las 10. Entonces, siempre me guío por Venezuela 1 hora menos. Y acabo de entrar, invité varios grupos y todo, y dije yo, qué rico una reunión a esta hora de las 9 de la noche. Pero no, hermanito, me doy cuenta que terminaron. 1 hora antes. Está mal acomodado el horario, hermanito. Sí. Permítame, hermanito, saludar a su papito que hoy está de cumpleaños. Que Dios lo siga bendiciendo. Dios, hermano Roberto, y que le regale más añitos de bella vida, pero bien alentadito. Eso. Dios lo bendiga, hermano. Gracias, Felicitaciones. Muchas gracias. Hermano Samuel, adelante. Bueno, hermano, gracias. Sí, estoy de acuerdo con la hermana Betty. Feliz cumpleaños, hermano Roberto. La pase muy bien. Hermano, yo quería mencionar que el tema de la fe es un tema muy amplio. Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza. O sea, que hay medidas. En el Nuevo Testamento también se menciona, cada quien tiene una medida de fe. Y también es un aspecto del Espíritu Santo. Entonces, es muy amplio, pero yo considero que a medida que vamos estudiando la Biblia, que vamos viviendo la palabra, vamos aumentando la fe. Gracias, hermano. Amén. Hermano Juan. Sí, mi hermano, la palabra fe involucra obediencia, muchas cosas importantísimas. Mi hermano Vicente, muchas gracias. Clarito, clarito, clarito. Que Dios lo siga utilizando grandemente, mi hermano, y también por felicitar a mi hermano Roberto, que Dios me le dé vida y salud y más vida hasta el 3000. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos, los quiero mucho, pero mi Señor Jesucristo los quiere más. Amén, amén. Gracias, hermano. Ok, hermano. Ahí está Moraima Ángel. dice en la pantalla, pero adelante, hermano. Ángel. Saludos, saludos. Saludos. Bendiciones, Vicente, Roberto, feliz cumpleaños. Bendiciones para todos. Bueno, agradeciendo, Vicente, por este estudio, y me está llevando a pensar mucho porque lo que estabas comentando, el hecho de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, es un concepto enorme que hace un cambio también muy enorme en nuestra vida, porque al saber quién es Él, lo que Él hizo por nosotros, hace un cambio total en nuestra vida, y al entender ese concepto, por supuesto, nos da identidad y nos lleva a tener una transformación, un cambio, o sea, nos lleva a ser digno de la vocación con que fuimos llamados, nos lleva a ser digno nos lleva a vivir de una forma diferente.
y saber quién es Él y que Él ahora quiere hacer morada en mi vida, es impresionante. Es impresionante porque el mismo Hijo de Dios, Dios mismo, viene ahora a vivir en mí. O sea, anteriormente, en la antigüedad, Dios estaba con su pueblo, pero ahora, aquí en el Nuevo Testamento, me está diciendo que ese Hijo de Dios ahora está en mí. Cuando entiendo eso es impactante porque al creer que Él es Hijo de Dios y que ahora está en mí, oye, lo demás es pan comido. Entonces, bueno, quiero agradecer. Bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias. Y yo, Saludos, Roberto, Dios te bendiga. Feliz cumpleaños. Hermano Vicente, gracias por la clase. Gracias a Dios. Yo quisiera comentar algo también, aprovechando. Cuando los escritores ahí de lo que aparece en toda la Biblia hablan acerca de un tema, pues siempre alguna situación estaba ocurriendo ahí con la hermandad y me parece fundamental ahí que Juan esté hablando o haciendo tanto hincapié con la fe y el amor, porque si nosotros lo trasladamos ahora a nuestros tiempos, pues sigue siendo el mismo problema y sigue siendo la misma invitación. Hermanos, debemos tener fe, hermanos, debemos tener amor. Siempre es algo que debemos estar en constante práctica para poder desarrollar la hermandad como el Señor nos manda. Entonces, aunque aparece ahí bien facilito en la Biblia, el punto es practicarlo, desarrollarlo en nuestras vidas, no solamente con quienes están cerca de nosotros o con quienes nos expresa cariño, sino con aquellos que también pues a veces son difíciles, son personas difíciles que en algún momento pues toca convivir con personas así. Y ahí es donde pues se demuestra el verdadero cristianismo. Amén. Sí, y de hecho hemos estado viendo más lo que escribe Juan, obviamente, pero Pablo habla de lo mismo. Y de hecho cuando él escribe a iglesias y reconoce lo bueno que ven ellas, mira cómo comienzan las cartas de Pablo a los tesalonicenses, por ejemplo. Lo que él reconoce en ellos es su fe y su amor. Su fe y su amor. ¿Verdad? Es lo que es bueno, es lo que hay que desarrollar. Amén. Bueno, si no hay más comentarios, entonces sí, la oración final, hermano Joel, por favor. Y ya quedamos despedidos hasta la semana que viene, si Dios quiere. Ahora, amadísimo Dios, reconocer, Padre, cuánto es tu amor, reconocer, Padre, cuánto nos has amado y comparar ese amor tan inmenso, Señor, con nuestra relación íntima. Es tan prudente, Padre, para llevar una vida de santidad, una vida de entrega, una vida de devoción, de piedad. Entender, Padre, lo que significa creer en Dios, creer también en mí. Entender lo que significa, Padre, la palabra creer en el sentido bíblico, Santísimo Señor, no en el sentido mundano, Padre, sino en el sentido bíblico, Señor. Entender, Padre, que nuestra fe va ligada al amor y el amor va ligada a nuestra fe. Que creer, Padre, en ti es creer en el Hijo que enviaste y creer en el Hijo que enviaste es creer en el nombre que posee y creer en el nombre que posee, Padre, es tener la salvación en su muerte, en su resurrección, en su vida, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este hilo conductivo que nos has enarbolado el día de hoy, Padre, y nos ha permitido, Señor, internarnos en tu corazón, Padre. Verte, Padre Santo, como lo que eres, un Dios amoroso que envió a tu Hijo, que, un hombre que tenía tanto poder, tanto, pero tanto poder. Sin embargo, Padre, se humilló a sí mismo por amor, para que nosotros fuéramos llenos, Padre, de ese amor, pudiéramos tener la oportunidad, Padre, de creer realmente en ese nombre, Padre. Como dice la palabra, como dice un pensamiento, temerle al nombre es temerle al hombre que lo posee, pero también
Amar al nombre es amar al hombre que lo posee. Así que nosotros, Padre eterno, te amamos en Él, te glorificamos en Él, Padre. Y también en Él te pedimos perdón, Señor. Padre, gracias por este momento. Quédate siempre con nosotros, Señor. Gracias, Dios, nuestro amado hermano Vicente. Gracias, Padre, por los años de vida que cumplió tu hijo Roberto, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias por mantenerlo con salud. Gracias, Padre, por mantenerlo con su familia, con sus amigos más íntimos, Señor. Gracias por mantenerlo en la iglesia, Señor. Y gracias por darnos el privilegio, Santísimo, Señor, de todavía gozarnos de Él, Padre. Gozarnos de su familia, Señor, y gozarnos de ti en Él, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice esta noche, Dios Todopoderoso, y te hacemos esta oración en el sagrado y divino nombre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén, amén.